Continuando con la serie de videos sobre la estática de fluidos, en este video se hablará sobre el principio de Pascal que se aborda en la sección 13.5 del libro de texto. Este principio establece que si se aplica una presión externa a un fluido confinado, la presión en cada punto del fluido se incrementa en la misma cantidad. Varios dispositivos prácticos se basan en el principio de Pascal. Un ejemplo es el elevador hidráulico. Y aquí tenemos una imagen de un elevador hidráulico. Su objetivo es aplicar una pequeña fuerza y aumentar esa fuerza para poder levantar objetos muy pesados, tal y como se muestra en la figura. Aquí que se está levantando un carro. El elevador hidráulico es un dispositivo el cual contiene un líquido, que puede ser agua, que nosotros sabemos que es incompresible, es decir, que no se puede comprimir ni expandir. Este dispositivo tiene dos pistones. En el lado izquierdo, un pistón pequeño que abarca un área pequeña. Y en el lado derecho, tenemos un pistón grande que abarca un área más grande. Nosotros aplicamos una pequeña fuerza sobre el pistón pequeño para poder ejercer una gran fuerza en el pistón grande. Pero, ¿qué explicación tiene esto? Cuando sobre el pistón pequeño se ejerce una fuerza, que en nuestro caso la llamaremos fuerza de entrada, en esta pequeña área. Entonces nosotros sabemos que se origina una presión de entrada sobre el líquido y esta presión se transmite a todo el resto del líquido. Entonces, por el principio de Pascal, la presión de entrada será exactamente igual a la presión de salida que ejerce el fluido en la sección de salida, que en la figura se ve como el área de salida. Es decir, la presión de entrada será igual a la presión de salida. Tenemos que la presión de entrada es igual a la presión de salida, pero si nosotros recordamos, dijimos que la presión es igual a fuerza perpendicular sobre área. Entonces, si sustituimos eso, vamos a tener de que la presión de entrada va a ser igual a la fuerza de entrada sobre el área de entrada. Y la presión de salida va a ser igual a la fuerza de salida sobre el área de salida. Y este es el resultado más importante en el principio de Pascal, es por eso que lo estoy encerrando en una cajita. Básicamente solo hay que acordarse de esto, que la presión de entrada es igual que la presión de salida. Lo demás, pues nosotros recordamos de que la presión es fuerza entre área, entonces simplemente sustituimos y llegamos a esta relación. Para poder utilizar esta relación, por lo menos tenemos que conocer tres datos. Por ejemplo, si nos piden la fuerza de salida, tenemos que conocer la fuerza de entrada, el área de entrada y el área de salida. Así que hay que estar atento al enunciado del problema porque nos pueden dar estos datos o nos pueden dar algunas ideas para poder calcular estos datos. Por ejemplo, aquí en este caso tendríamos un cilindro pequeño. Entonces, para encontrar el área de entrada sería el área de un círculo. Entonces hay que tener el radio, nos pueden dar el radio de este cilindro. Y para el área de salida también sería un cilindro. Tendríamos que recordar la fórmula del área para un círculo. Y en este caso el radio sería más grande, entonces nos podrían dar el radio. Y así poder encontrar las áreas. Entonces hay que tener presente las fórmulas de cálculo de área. Esta relación también la podemos escribir de esta forma. En el lado izquierdo vamos a dejar lo relacionado con la fuerza y en el lado derecho vamos a dejar todo lo relacionado con las áreas. Esto es muy importante porque la cantidad fuerza de salida sobre fuerza de entrada constituye la ventaja mecánica del elevador hidráulico y es igual a la razón de las áreas. Por ejemplo, supongamos que el área de entrada es igual a 10 y que el área de salida es igual a 200. Entonces, si nosotros sustituimos aquí, vamos a obtener un valor de 20. Esto lo que nos dice es que el área de salida es 20 veces mayor que el área del pistón de entrada. Entonces, si nosotros deseamos saber cuál sería la fuerza de salida, simplemente despejamos para la fuerza de salida y este que está dividiendo pasa a multiplicar. Y esto dijimos que sería 20. Entonces, la fuerza de salida es 20 veces mayor que la fuerza de entrada. Entonces, si en un problema nos piden la ventaja mecánica, simplemente solo hay que calcular la razón entre las áreas, el área de salida sobre el área de entrada. Algo muy importante que hay que observar es que cuando nosotros aplicamos la fuerza de entrada, observamos que se desplaza una cantidad de fluido. Esa cantidad de fluido representa un volumen. Entonces lo que va a provocar esa cantidad de fluido es que se va a aumentar en el lado derecho. Así que el volumen de entrada tendría que ser igual al volumen de salida porque el líquido es incompresible. Y para que estos volúmenes sean iguales,
En este caso tenemos un área pequeña, entonces la longitud tendría que ser grande, y en este caso el área es grande, así que la longitud debería ser pequeña para que el volumen se mantenga constante, o sea que el volumen de entrada sea igual al volumen de salida. Entonces, ¿qué necesito para poder levantar un auto pesado? Aplico una fuerza de entrada, que puede ser una fuerza pequeña. Esta fuerza lo que va a provocar es desplazar este fluido, y este fluido desplazado lo que va a provocar es que el pistón del lado derecho se levante debido al principio de Pascal. El principio de Pascal se usa en los frenos de un automóvil. Cuando el conductor pisa el pedal de freno, la presión en el cilindro maestro aumenta. Este aumento de presión se registra en todo el líquido hasta que llega a los cilindros de frenos, que son estos que tenemos aquí, y estos empujan las pastillas de freno contra el disco que está unido a las ruedas del auto. Y este es uno de los ejemplos donde se usa el principio de Pascal. Con esto termino este video educativo, y en el siguiente video se hablará sobre flotación y el principio de Arquímedes.